Y luego del incendio, entre los factores de riesgo que más han sido reiterados por las autoridades están los fuertes vientos, la ola de calor que persiste, los basurales en las quebradas y el difícil acceso que tuvo bomberos por la topografía, entre otros. Queremos profundizar en este tema, para ello está aquí la investigadora del programa de reducción de riesgos de desastres de la Universidad de Chile, la profesora Rosmarie Garay. Rosmarie, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola, buenas tardes, un gusto. Bueno, se ha hablado de que nuevamente no hubo lo que se tenía que hacer, que después del incendio de Valparaíso de 2014, que dejó una cantidad muchísimo mayor, no se tomaron las precauciones necesarias que había que tomarse para evitar cosas como las que vimos ayer, afortunadamente en menor escala, pero igualmente con un número de afectados, de personas que perdieron sus casas. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Sí, eso es importante recalcar, qué es lo que no se ha hecho, porque yo siento que como país vivimos permanentemente en varias situaciones de tragedia, entonces de desastres socionaturales, entonces se va produciendo en forma natural un aprendizaje también, pero siempre hay muchas cosas que quedan por hacer, y en el caso de Valparaíso hay temas de fondo que se necesita realizar y que todavía están pendientes. El plan regulador en el Valparaíso tenemos problemas serios de ordenamiento territorial, el tema de habitar en estos cerros que son de alto riesgo es verdaderamente una situación súper compleja, porque no es solamente un tema de pretender evacuar, ¿cierto? Porque si se evacúa y se busca localizar a esas personas en otro lugar, vendría nuevamente otra gente a habitar donde mismo. Es impedir las tomas. Es impedir, exactamente. Hay temas normativos que son de base y que son profundos y que no hablan solamente de una adaptación a condiciones de cambio climático que nos están afectando en este incendio y en muchos otros desastres socionaturales. Pero las normativas que se implementen tienen que también llevar de la mano, llevar consigo sistemas de control o de fiscalización que hoy día no están vigentes. Lo primero entonces es alejar a la gente de los centros, sí, o de los lugares de más alto riesgo, que son los que tienen muchos árboles, los que son bosques. ¿Cuáles otros? Es que específicamente en el caso de los cerros de Valparaíso ya se sabe, ya hay catastros de cuáles son las áreas de mayor riesgo y debería abocarse a eso. De hecho, la presidenta lo decía hoy día en la tarde en relación a la situación pasada en que hubo gente a la que simplemente no se les dio subsidio, no se les dio bono porque estaban habitando en lugares que eran excesivamente peligrosos. Entonces hoy día hay un poco más de conocimiento respecto a los lugares a los que sí se puede mejorar las condiciones de infraestructura para que las personas puedan seguir habitando ahí. Pero hay un tema también súper relevante en esto. Frente a la emergencia hay recursos. Aparece CONAF, aparece ONEMI, aparecen los bomberos y existe legalmente en nuestro país la posibilidad de disponer de recursos para el plan de emergencia que se implementa. Sin embargo, hay muchos trabajos de prevención que deben ser hechos antes que lleguemos a estas condiciones y sin embargo no se implementan adecuadamente. Ese es un hecho que se repite prácticamente en todo nuestro país. Se sabe, en cierta forma, cuáles son los planes preventivos que deberían ejecutarse, pero no existen los recursos disponibles. Lo decía ayer el alcalde de Valparaíso, que no están los recursos disponibles como para hacer los planes preventivos adecuados. También no se delimitan suficientemente las responsabilidades, porque en este caso, por ejemplo, corresponde a terrenos de privados. Hoy día se anunciaba, ¿cierto?, de que probablemente el terreno es del Consejo de Rectores y hay una responsabilidad desde los privados. Pero en ese caso, el gobierno también tiene que ser bastante claro en establecer cuáles son las disposiciones legales que deben ser cumplidas por toda la población, tanto por las personas que habitan en estos lugares como por los privados que puedan estar en algún momento afectando también esta situación. Usted hablaba de la prevención, de lo que tenía que invertirse en prevención. ¿Qué es lo que hay que hacer en materia preventiva en zonas como estas, con la topografía que hay? Usted es ingeniero agrónomo, con los árboles. Yo soy ingeniero forestal. Sí. Ingeniero forestal, con los árboles que existen hoy día, el alcalde planteaba una medida que ha sido criticada por algunos, aplaudida por otros, que es sacar todos los eucaliptos que están cerca de las zonas donde habita la gente.
¿Cuáles son las medidas básicas de prevención para esta zona? ¿Y usted está de acuerdo con el tema de sacar los eucaliptos? No, para nada. Yo no estoy de acuerdo con que nosotros pongamos a una especie, en particular en este caso de eucaliptus, como el causante o el responsable de lo que está ocurriendo. Pero se le acusa de que propicia la sequedad del terreno porque absorbe mucha agua de las capas subterráneas y que además tiene esta resina sí, que pero actúa no como necesariamente, combustible. no necesariamente solo el eucalipto, porque de hecho si ustedes revisan para el tema de incendios forestales hoy día en toda la zona de Melipilla no hay eucalipto y sin embargo los incendios han arrasado con gran cantidad de superficie y ahí tenemos el bosque esclerófilo, que son los espinos, que también llevan a una condición de bastante peligro por la proximidad a las casas y al final el tema está en regular adecuadamente dónde pueden existir los bosques y dónde pueden existir las viviendas, las zonas urbanas. La interfaz urbano-forestal es la que está mal regulada en este caso. No se trata de exterminar absolutamente los árboles porque también los árboles cumplen otras funciones. Hoy día también precisamente con el cambio climático para nosotros es muy importante la presencia de los árboles por la captura de carbono, incluso por la protección y la disminución de la erosión de los sustratos. Entonces, este es un tema de regulación, es un tema de ordenamiento territorial que hay que enfrentar. Y hay que Además del ordenamiento territorial, ¿cuáles son las otras medidas preventivas de las que usted habla y para las que no habría recursos? Por ejemplo, específicamente en el tema del ámbito forestal, tiene que ver con que se revise la normativa respecto a cómo se debe hacer el ordenamiento respecto a los bosques. En el ámbito forestal eso más o menos se conoce. Hoy día ustedes han escuchado ayer y hoy día mucho respecto a los cortafuegos. Las cortafuegos son tipos de actividades que se realizan de forma permanente dentro de los sistemas forestales. El problema que tenemos aquí es que los sistemas forestales se están vinculando demasiado cerca a zonas urbanas. Entonces, efectivamente hay que hacer cortafuegos, hay que regular hasta dónde la silvicultura preventiva nos permitiría disminuir la carga combustible desde el bosque mismo. En este caso en particular, si hay demasiada proximidad, tuvimos ayer vientos de 60 kilómetros por hora, ahí es muy difícil controlarlo solamente con franjas cortafuegos. Las medidas tienen que ser todavía más extremas y aún no sabemos qué nos depara el futuro hacia adelante respecto a los incendios. Yo veía ayer con mucha preocupación que las personas en general no fueron evacuadas de la forma en que debería haber sido. Si uno ve esta misma situación en muchos otros países donde tienen lamentablemente más experiencia que nosotros en temas de incendios forestales, lo primero que ocurre es una evacuación mucho más intensa de lo que ocurrió en nuestro caso de las personas que allí están, porque veíamos en casi todos los canales se veía que estaban grabando en situaciones donde todavía estaba el fuego ahí. Ser mucho más exigentes y más rigurosos en materia de la evacuación. De la evacuación. Y en medidas preventivas, el tema del manejo del recurso bosque es perfectamente posible. El bosque se debe eliminar en términos de hacer raleos intermedios, cortas intermedias, eliminar una cantidad de árboles, hacerlo retroceder la cantidad de metros que sea suficiente. En otros países estamos hablando de 100, 200 metros, ¿cierto?, que tengan que retroceder respecto a las zonas urbanas. Pero aquí también quiero mencionar que hay responsabilidad y compromiso social de todos nosotros como ciudadanos chilenos. En ese sentido, la gente que vive en Valparaíso, lamentablemente, así como muchos ciudadanos de nuestro país, que estamos permanentemente lidiando con condiciones de riesgo, tenemos que prepararnos mejor, tenemos que educarnos más y tenemos que trabajar más en el autocuidado y en la protección también de nuestro entorno, disminuir la carga combustible, por ejemplo, de todo lo que nosotros generalmente acumulamos alrededor de nuestras casas. Bueno, la basura que actúa como casi chimenea en lo que son las zanjas que hay en los cerros, que son muchísimas. Así es. Profesora, bueno, otro de los temas es cómo se atacan estos incendios. Muchos ayer decían necesitamos este avión gigante, este avión muy grande para este control, para la ayuda de bomberos. En situaciones como esta, ¿es lo más adecuado? Yo diría que en este caso particular no, porque cuando uno piensa en aviones de gran tamaño, también tiene que disponer de agua en grandes cantidades y estar relativamente cerca. No conozco mucho la tecnología de los aviones, pero de lo que hasta donde yo entiendo, los aviones tienen que posarse, tomar una cantidad muy importante de agua. ¿Y del mar no se puede sacar el agua?
Sí, pero yo creo, en el caso particular de la condición de los cerros, yo creo que fue bastante pertinente la forma en que en ese sentido se toma. Lo que no es pertinente para nada, y es cuando hablábamos antes de las medidas preventivas, el tema del agua, el recurso agua, la escasez de agua en las zonas altas de Valparaíso es un tema que quedó como lección para el incendio anterior. Y sin embargo, las medidas de mitigación de ese aspecto en particular no se adoptaron. Este es el primer incendio que le toca al alcalde Sharp enfrentar. Estamos en un año que, como usted bien dice, el cambio climático llegó para quedarse. Va a ser un año caluroso, como hemos visto hoy día mismo, ya se estaban generando las mismas condiciones que había el día de ayer. Y vamos de mal en peor. Y claro, situaciones como esta pueden reproducirse. ¿Qué es lo que habría que hacer este año? Porque a lo mejor las medidas de las que estamos hablando son a más largo plazo o se pueden hacer en breve tiempo, lo que usted me está diciendo. Yo creo que aquí hay un tema que es muy gravitante y es el tema de los recursos, porque si se reúne gente experta, se puede conseguir formar planes, no digo, ayer hablan de plan maestro de emergencia y a mí me gusta decir plan maestro de prevención de la emergencia, ¿cierto? Yo creo que es plenamente posible tomar medidas paliativas de mitigación ahora, pero para eso se tienen que coordinar mejor los recursos. El Estado de Chile se tiene que dar cuenta de que ahorra dinero si prevenimos estas situaciones, porque estamos hoy día frente a un incendio, la semana anterior frente a un terremoto. Lo que nos depara el futuro de nuestro querido país hacia adelante no sabemos. Creo que los planes de prevención de emergencia son muy importantes y se tienen que destinar los recursos que se requieren para poder hacerlo. Y eso implica pasar por cambios normativos importantes que en este país han estado rezagados, y sabemos que es así, desde el año 2010, desde el gran terremoto. Pero el gobierno local, ¿puede gestionar digamos, un plan eficiente en el corto plazo? Debería, pero yo creo que también hay un tema súper importante que es la buena coordinación entre los ministerios. El sistema, el Estado, el sistema central del Estado debería hacer que los ministerios se coordinen mejor respecto a las responsabilidades. No es posible que nosotros escuchemos que esto es responsabilidad del intendente, esto es de la alcaldía, que el alcalde no tiene los recursos, que el gobierno central o los ministerios, el Ministerio del Interior provee de recursos cuando estamos con la emergencia encima. Hay que ver de qué manera el Estado puede aportar con los recursos de manera anticipada. Yo creo que nosotros como país ahorraríamos mucho en la calidad de vida de las personas, en todos los gastos que tenemos que hacer hoy día. El ahorro sería muy importante si podemos prevenir. Estamos encauzados, yo creo que bastante bien. Hoy día podemos estar orgullosos de que tenemos un país que es bastante resiliente por la cantidad de cosas que nos pasan, pero tenemos que seguir mejorando. No está todo hecho y esto nos demuestra una vez más que aquí, por lo menos en este caso particular, sí se tenían que haber tomado medidas que no se tomaron. Rosmary Garay, ingeniero agrónomo, entonces, ingeniero forestal, sí. Le dije 2 veces, de la Unidad de Control de Riesgo de Desastre de la Universidad de Chile. Le quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros, explicándonos lo que se debe hacer, lo que falta hacer y, claro, lo que tenemos que tomar en cuenta en la situación que tenemos como país. Así que muchísimas gracias. Okay, muchas gracias.